Buenas tardes, de nuevo, este 13 de diciembre del 2017, una vez más en el podcast Razonando, lo que sucede y pasa en nuestra realidad interna y en nuestra realidad externa. Y en esta ocasión queremos abordar el tema, porque esa es nuestra intención para este día. Ay, 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 es que no puedo controlar la voz. Parece que la voz no la puedo controlar, pero en fin, vamos a hacer un intento de que esté bajo control de modulación, precisamente, o sea, de cómo queremos modular la voz. O sea, en qué frecuencias y hacer que el vibrato pues sea primeramente amigable, ¿no? Un vibrato amigable. Que las armonías que se puedan derivar en sonido o vibración, pues también estén todas sintonizadas, sincronizadas y en fase. Bueno, dentro de todo lo que acabo de decir, que es puras ideas subjetivas, que de objetivo no tienen nada, vamos a tomar una palabra de ahí, la palabra vibración. Y vamos a quererla, pues, elevar de categoría. Vamos a querer, elevar la categoría. Entonces, ¿y quién la quiere elevar de categoría? Bueno, pues la ciencia de la física quiere elevar de categoría la palabra vibración, quitársela a quien la maneje, ya sea en el ámbito metafísico o fantasioso, del cualquier índole. O sea, la física quiere pues darle una formalidad a esa palabra y elevarla a la categoría de ciencia. Y pues la palabra de la que estamos hablando pues es de la vibración. No de la vibración que tienen mis palabras, sino de la vibración en general de todo lo que vibra, o sea, a la realidad que llamamos vibración. Hay un momento en que nosotros cuestionamos siempre desde física, bueno, si esto expresa, simboliza, representa o es la realidad, ya sea la interna o la externa, pues resulta que al último, pues todo está vibrando, ¿no? Tanto la realidad externa como la realidad interna. Dices, pues es pura vibración todo. Vibra el pensamiento, vibra la emoción, vibra la misma realidad, aunque la vemos muy tranquila, pero en términos de energía vibra. Entonces, vibración y energía empiezan a tener una asociación, sí, porque si nosotros sabemos que toda la materia física, manifestada en sus tres densidades estándares comunes para nuestro observador, sólido, líquido y gas, sabemos que están conformada esta materia o estructurada por átomos y que los átomos son energía y que esta energía está vibrando. Entonces, vibración y energía empiezan a tener una asociación. Ujú. Y sabemos desde una perspectiva electrónica, pues que todo está en frecuencia, ¿no? O sea, la frecuencia en la que se digitaliza la señal, para transportar información en internet, en fin, o sea, es un manejo de la realidad. O sea, en un momento dado, el entender lo que es la frecuencia. Entonces, los tres términos que queremos abordar es vibración, energía y frecuencia, que pertenecen a la física. ¿No? Y obviamente, pues en el ámbito de la electrónica, pues son más usados. O en el ámbito de la teoría atómica moderna también es usada esos tres términos. Entonces oficialmente son términos de física, pero ahora, sí, oficialmente la física los reconoce como su parte de su terminología. Aquí el problema no es si son o no son de parte de la terminología de la física, no, de que lo son, eso no está en duda. Lo que está en duda es qué demonios entienden las personas cuando hacen uso de estos términos en sus charlas. Bueno, recuerden que si usted nada más charla, pues, o sea, lo más seguro es que le llamen charlatán. Pero si usted va a hablar en términos, quiere decir que va a abordar un tema y va a hablar de ciencia. En esta ocasión queremos hablar de esos tres términos porque el señor Tesla fue prácticamente su herencia que en código dijo, saben que si quieres entender la realidad externa, entonces piensa, en tu realidad interna, piensa en estas tres cosas: vibración, energía y frecuencia.
Entonces, nosotros, al analizarla desde la perspectiva de física, pues están íntimamente relacionadas, son realidades de la materia, que se encuentran más allá en un momento dado de nuestros sentidos. Pero para no perdernos, no se acuerdan, ¿en qué momento nuestros sentidos van a decir, oye, algo está vibrando? Supongamos que la hélice del avión empieza a moverse, pero empieza a moverse a tal velocidad que para el tiempo de respuesta de nuestra vista y procesamiento de datos de nuestro cerebro, pues ya se salió de la realidad, o sea, el objeto. Ya el objeto no lo percibimos como tal, sino observamos una vibración. Empezamos a ver que ciertas partes de la atmósfera, del aire, aparece y desaparece. Entonces empezamos a ver como una especie de figura fija. Empieza como a normalizarse. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita realidad, no necesita fantasear que algo está ahí vibrando, no, necesita el objeto real, no necesita la vibración, necesitamos realidad física. Entonces al último el cerebro resuelve captando a ciertas frecuencias, a la velocidad a la que está pasando la hélice a través de nuestros ojos, y alcanza el ojo empieza a captar cierta parte de la realidad. Entonces por eso es que el cerebro la ve como si estuviera fija, constantemente la hélice, en ciertas posiciones. Es en el momento en que la vibración empieza a hacernos un poco de ruido en nuestra percepción visual. Y puede entrar a una mayor velocidad y entonces aquello vibrará de tal forma que desaparece. Puede desaparecer de la vista. Bueno, si nosotros pensamos ahora en la estructura del átomo, que es la estructura que conforma toda la materia de la realidad, no importa en qué densidad se encuentren, todo está hecho por átomos, gases, líquidos, sólidos. Sabemos que esta estructura o esa frontera empieza el espacio subatómico o el verdadero espacio de la materia cuando empiezan empezamos a entrar en los orbitales del átomo. Es como si hacemos un viaje en el microcosmos. Vamos a entrar en el interior de la materia. Entonces traspasamos la frontera. La frontera del átomo vendrían siendo los estados estacionarios de energía. Son fronteras, pero no las vemos ocupadas. Son estados estacionarios. Y ahí están, esta parte la determinó Bohr. Son como estados estacionarios de espacio que determinan precisamente el núcleo y que está dado por una dualidad que viene siendo el protón y el neutrón. Y obviamente a la hora que se estructura cada elemento, pues van siendo ocupados por electrones cada uno de estos orbitales y hay un orden. Quien determina la cantidad y las formas, pues es la ecuación de onda del matemático Schrödinger, que obviamente está validada para en un momento dado tener una percepción geométrica de cómo estas energías están vibrando. Y vamos a hablar de color, porque cuando un electrón se transporta hacia otro estado estacionario de energía, se le llama en un estado discreto, o sea, un quantum, o sea, es como un movimiento entre un estado y otro estado. No es que el objeto, en este caso el electrón, vayamos a tener una trayectoria, no, sino que está en un estado estacionario y de repente puede estar en otro estado estacionario. Si en un momento dado este elemento está en una reacción química con otro elemento, entonces los elementos lo único que hacen es, se combinan los electrones, los estados estacionarios de energía, hacen combinaciones. Y hay unas reglas del juego que los químicos pues las conocen perfectamente bien. Habría que meterse en el mundo de la química, pero ahí ya es como dice, entrar al mundo de la química significa, señores, estamos a nivel molecular. Y a nivel molecular, aquí ya no hay puñetas de fantasía, simple y sencillamente, las energías establecen los estados estacionarios y según es digamos, el acoplamiento en un momento dado, ¿no? O sea, de cómo los átomos se unen con otros, o las moléculas. Habría que entrar en teoría atómica moderna, ¿no? Entonces, pues porque no queremos hacer más complejos y de por sí, o sea, querer unir, o sea, vibración con energía, puede a algunas personas costarle trabajo. ¿Por qué le puede costar trabajo entender esto? Porque no entiende la estructura del átomo. Si no entiende la estructura del átomo, entonces no va a poder entender
que vibración y energía terminan siendo hasta la misma cosa. ¿Por qué? Porque los mismos electrones están vibrando, o sea, es una vibración tremenda la que están. Y esta vibración aumenta o disminuye según la transferencia de energía, ya sea de tipo cinética y de calor, pues ni se diga, porque ahí sí, y ahí hay un efecto en la materia, ahí hasta la expanden. O sea, la materia se expande con esta energía en forma de calor. Entonces, en física lo primero que tú tienes que aprender es que la energía es una realidad, que tan real es que manifiesta materia en forma sólida, densa, y densifica la materia en líquido y la densifica en forma de gas. ¿Así? O sea, es la base del entendimiento de la física. O sea, la energía es la que estructura toda la materia. Bueno, y ella se encuentra vibrando. Las frecuencias, pues ellas son estados estacionarios de energía y situaciones muy particulares, ¿no?, como de estas vibraciones, tanto de la luz, o sea, la luz tiene una frecuencia, nuestras ondas de radio, o sea, existe un modelo que le llamamos espectro electromagnético, de la otra parte de la dualidad en la que existimos, o sea, existimos en una dualidad que se particulariza en forma física a través de partículas, y otra realidad que también se mezcla y se combina, o sea, en el espectro electromagnético. Ahora, lo que quiero dejar claro es esto, que el espectro electromagnético, o sea, toda la vibración, funciona solamente en la misma materia, porque es parte de la misma materia. ¿Esto qué significa? O sea, que yo no me trago que el espectro electromagnético, o sea, traspase nuestra frontera espacial, o sea, que mandemos señales, o sea, que andan en Marte, que vayan y vengan. O sea, eso que se lo trague, o sea, los que manejan ciencia y ficción, los que manejan física pura, o sea, que tienen conocimiento comprobado y bien comprobado, o sea, el espectro electromagnético, para que pueda, o sea, para que pueda viajar requiere un medio, pues, y nuestro medio, pues, es el que tenemos, nuestra atmósfera. Nitrógeno y oxígeno son los mejores elementos del medio para que esta onda viaje aquí en nuestro plano de realidad. Ahora, que si quieren creer que estas señales se salen y viajan a través de, no sé, que dicen que hay un sistema solar y espacios, o sea, que le llaman el espacio sideral, bueno, pues es como la nueva religión, ¿no?, en la cual, pues, sorry, o sea, no soy creyente.